Muy bien que haya llegado. Venga para acá, porque habíamos anunciado que vamos a hablar de salud mental, pero cuando la vinculamos a la alimentación. Si les decimos que la comida chatarra, los alimentos procesados, los dulces que forman parte de la dieta de todos los chilenos, no cabe duda de eso, podrían influir en estos síntomas de la depresión que muchos lo están sintiendo hoy en día, algunos lo ocultan, otros no, otros se hacen cargo. Es algo que tenemos que conversarlo. Por eso junto a nosotros está Michelle Costé, nutricionista, y también Javiera Fernández, psicóloga, justamente para eso. ¿Qué tan cierto es? Muy cierto. A ver. Sí, hoy en día, bueno, hemos podido recabar la información de grandes países como Estados Unidos y Europa, en que la evidencia dice que los alimentos ultraprocesados, que en verdad son experimentos químicos que se forman y no son naturales, tienen una repercusión importante en todos los químicos de nuestro cerebro y cómo impacta eso en la salud mental. Ahora hay que saber que, bueno, primero ellas son de la clínica que se llama Vía Santé, que el dueño anda por ahí, Néstor, que es amigo querido, porque la verdad que es una clínica bien completa, porque a diferencia de otras clínicas, estos te dan una dieta bien complementaria, con ejercicios además, con masaje, bueno, un montón de cosas, y de verdad que yo he logrado bajar con ustedes sanamente, saludablemente, pero nunca entendí bien la diferencia entre los procesados, ultraprocesados, como que yo soy como la señora de la casa, no entendemos esa parte. ¿Cuáles vendrían a ser ese tipo de alimentos? Ya, mira, la diferencia entre un alimento procesado y el ultraprocesado es, por ejemplo, nosotros tenemos el lácteo, hagamos un ejemplo bien básico, la leche. La leche es un alimento natural que viene de la vaca, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos el queso, ya eso sería un procesado, porque es un derivado de, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando el queso lo ponemos en una pizza y la pizza la compramos en el supermercado, eso ya sería un ultraprocesado, porque es un alimento que viene después de varias cadenas de tanto como eliminación química o agregan químicos y sobre todo que, por ejemplo, si a la pizza además le sumamos salame y le sumamos otras cositas, aceites claro. y qué sé yo. Lo que hacemos siempre, ¿no? Tocino, claro. O por ejemplo, el tocino viene del cerdo, claro. Ese es ultra procesado. Ultra procesado y finalmente tiene distintos químicos que cuando uno los come en el intestino ya empiezan a hacer una eliminación de neurotransmisores tanto en el intestino como en el cerebro. Entonces finalmente eso es lo que comienza. Pero vamos, yo creo que hay que ir un poco más atrás, ¿ya? Porque si bien es cierto, sabemos, y yo creo que la gente en su casa sabe lo que más o menos significa un alimento procesado. Hoy día, en la rapidez, digamos, de la sociedad, la mayoría de la gente consume alimentos procesados. Sí. La pregunta es, ¿cuándo yo puedo detectar que eso está complicando mi salud? Que quizás un exceso que a lo mejor estoy comprando tanto, porque, por ejemplo, convengamos, un oficinista, una persona que está trabajando, que se va a almorzar por 2.990, 3.990, la hamburguesa, las papas fritas, etcétera, por poco tiempo, por un tema de rapidez y por también un tema económico, consume el alimento procesado. ¿Cuándo se prenden las alertas? Ahí tenemos que tener la diferenciación entre sintomatología física, pero que también nos podría estar hablando de alguna sintomatología de salud mental. Por ejemplo, dolores de cabeza o sentirse que uno no está rindiendo en el trabajo, que nos da más sueño, que tenemos más sed, que quizá tengo menos energía en la mañana y me cuesta despertar y quiero quedarme un ratito más en la cama. Y podríamos tener también otra sintomatología más física, como quizás algunos dolores incluso, y también sintomatología gastrointestinal, que ahí Michelle nos puede contar un poquito más. O todo lo contrario, como dice Javiera, principalmente a veces la falta de sueño, el insomnio, el tema de no sentir sed. Hay gente que tú le preguntas cuánta agüita tomaste en el día y te dicen un vaso, 2 vasos. O hay gente que tomar agua, no toma agua o bebida, solo bebida o solo café. Entonces, siempre la gente pregunta eso, si sirve, se considera, por ejemplo, como hidratación, alguna bebida, ajá, las bebidas isotónicas, los juguitos esto en sobre, el café, el té, ¿se cuenta cuando hablamos de la hidratación del día? No, no cuenta. No. Agua. Agua. Principalmente no cuenta porque el café y el té tienen distintos componentes, como la teína y la cafeína, que tienen un componente diurético. Entonces, ¿qué hace? Que en la vejiga nos den más ganas de ir al baño, finalmente. ¿Sabes qué, Michelle Javiera? A mí un doctor me dijo, yo estaba con dolor de cabeza todo el rato y no tomaba agua. O sea, y eso que a vos te tiene que doler la cabeza. Un dolorazo. Y yo decía, y además tengo hambre todo el día y como a veces no como, eso debe ser el dolor de cabeza. Y me dice, es que no es hambre.
es sed. Claro. Porque no has tomado agua. Falta de en todo el hidratación. día. Claro. O sea, entonces, ¿sí? es súper fuerte que te digan ya grande de que uno no sabe identificar cuando tiene hambre, sed, y eso te duele la cabeza y evidentemente te va a generar un malestar que afecta en tu salud mental. Pues O toda una sea, cadena, ¿no? Por supuesto, el tema de no tomar agua, de sentirse deshidratado, o sea, tú no logras identificar la sensación de sed. Hay gente que tú le preguntas, ¿cuándo fue la última vez que sentiste hambre? No lo reconocen. No, po. Y eso finalmente también tiene que ver con el tema tanto de salud mental como una salud física. O sea, uno tiene que volver a escucharse y eso también es lo que hacemos en la clínica, porque nosotros le hacemos, ok, reconozcamos los momentos que tienes hambre, volvamos a comer cada 2, cada 3 horas. Y dices, no, es que es imposible. Voy a engordar. Voy a engordar, claro. Pero la voy a comer todo mayoría, el la día. mayoría no comemos porque tengamos hambre. O sea, además del hambre, yo creo que la mayoría comemos mucho por ansiedad. Porque Si hay uno distintos está- tipos de hambre. Hay distintos tipos. A mí, por ejemplo, claro, uno sabe, uno entiende cómo el proceso un poco biológico, pero igual hay un momento del día que a quién no le pasa que le dan ganas de comer algo dulcecito. Sí, sobre todo en invierno. Y sobre- pero, claro. pero mira, recién fuera de cámara estábamos hablando que Ivette, ¿qué estudiaste tu primera carrera? Tecnología en alimentos. Tecnología en el alimento. Está estupenda, divina. Tiene 120 años. Mira cómo está, hermosa. Y uso- Así se mantiene. Y así mismo decía, yo hay veces que no sé qué comer o si tengo que hacer dieta. Imagínate ella que la tiene súper clara con los alimentos y no sabe qué nos queda a nosotros de aprender, porque uno dice ya, la dieta es lechuga y pollo. No. ¿Qué pasa con las otras dietas que están tan de moda como esto, ¿cómo se llama la que El dejas de ayuno, comer? la dieta el ayuno keto, intermitente. la keto, la Eso ceto, puede la generar GRES. depresión también. El método GRES. Sí, ¿por qué? Porque tenemos que entender que todos los cuerpos y todas las personas somos diferentes y no todos necesitamos lo mismo. Claro. Entonces, si yo tengo y vengo con cierto historial de ciertos antecedentes, no necesariamente me va a funcionar ni el ayuno intermitente, ni la dieta keto o la dieta de moda y obviamente me voy a aburrir si como lechuga y pollo todos los días. Entonces, también ahí tenemos que aprender a nutrir, por ejemplo, los sentidos. ¿Qué tan lindo es lo que estoy comiendo? ¿Qué tan rico de sabor es lo que estoy comiendo? Y voy nutriendo otras necesidades también. Y como le pasa a Ivette que dice de repente me dan ganas de comer algo dulce. ¿Y qué En la dulce noche, se da a un uno chocolatito. saludable? Uf, Lo que pasa Antes de es que, acostarse. claro, lo que pasa es que, a ver, cuando uno se levanta normalmente se alteran las hormonas del estrés, por eso hace que uno se despierte, o sea, eso ya es fisiológico y es lo que pasa siempre, por eso nos despertamos. Entonces, durante el día mantenemos las primeras horas del día esas hormonas bien elevadas, por eso que la gente que tiene un ritmo de vida bastante acelerado, rápido, no siente hambre las primeras horas del día, o sea, no, dicen, no, si yo el ayuno lo hago perfecto porque yo a las 12, 1 me da hambre y yo ahí recién. No, eso no está bien tampoco, porque lo que estamos haciendo es dormir nuestra necesidad en base a las hormonas. Entonces, ¿qué pasa en la noche? Cuando la luz solar va bajando, las hormonas van disminuyendo porque es hora de dormir. Por lo tanto, al ingerir un alimento rico a esa hora, nos está dando una señal distinta a nivel cerebral, ¿ya? O sea, yo lo mismo le digo a mis pacientes, ¿qué pasa cuando te comes una hamburguesa con queso cheddar, qué sé yo, en la noche? Pero ¿y qué pasa si yo te pongo la misma hamburguesa a las 8 de la mañana? ¿Te dan ganas de comerla? No. ¿Pero cuál es el problema con la hamburguesa? Perdón, Ninguna, po, mi nivel ninguna. de ansiedad. glotón, pero yo amaría comerme una hamburguesa. ¿O soy el Pero único? fíjate que ahí Mentiroso. Sos el único. Ahí creo que hay una diferencia, fíjate, entre mujeres y hombres. Y aparentemente también hay un impacto respecto de la comida chatarra por género. ¿Influye más para las mujeres? ¿Hacemos más depresión las mujeres? O sea, genéticamente nosotras estamos más predispuestas a tener cualquier trastorno de salud mental, ¿ya? Incluso más depresión, por ciertas predisposiciones de cómo está conformado nuestro cerebro y los químicos que de ahí se liberan. Y además, en estos roles que cumplimos las mujeres tenemos muchos factores ambientales que son estresantes y que van a hacer que al final la depresión explote y tengamos esa sintomatología. Y si a eso le sumamos que no tenemos una buena alimentación, en el sentido de alimentarnos con los nutrientes que necesitamos, se hace más fácil que tengamos un trastorno de salud mental. No, y no solamente la alimentación, sino que también la actividad física genera un rol súper Ay, importante en la liberación de estos químicos, como dice Javier. Entonces, desde ya esa base, si no tenemos una buena alimentación, una buena actividad física y no nos nutrimos como corresponde, finalmente vamos a generar una disrupción endocrina. Y desde ahí ya es la base que empieza mal. Pero también hay que ser un poco empático, digamos, con la gente que por ese motivo no puede simplemente, por un tema de presupuesto, por un tema también de tiempo. Entonces, ¿qué opción le podemos dar a esas personas que evidentemente, o sea, tenemos claro, la comida chatarra hace mal, en simple hace mal, pero ¿cómo yo lo puedo cambiar que no tenga un impacto
que realmente yo diga quiero, pero no tengo cómo, por tiempo, por presupuesto. ¿Qué podemos recomendarles a esa gente? Primero, nosotros en la clínica, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros no prohibimos alimentos a nadie y no tenemos esto de hay alimentos buenos y alimentos malos, porque los alimentos son neutros, depende de cómo nosotros nos relacionamos con esos alimentos y que aprendamos a tomar buenas decisiones. Entonces, que conozcamos cuáles son los nutrientes de los alimentos que tenemos en general en nuestras despensas, en nuestro refrigerador, y que sepamos hacer combinaciones durante el día para nutrirnos mejor. Ustedes en la clínica de Bueno lo que enseñan a hacer cosas como un nugget de pollo, pero hecho como casero, sano. Claro. Exactamente. En vez de O, estar por ejemplo, comprando la bolsa. un brownie, que estábamos hablando de las cosas dulces. Exquisito, a base de frutas. Claro. No es tan divertido igual, te debo confesar. Siempre Pero estamos hay- dando Pero hay- generan ese Pero damos dulcecito. alternativas. Sí, Sí, sí. hay distintas Ahora, formas no es lo de único, lo único que causa depresión, digamos que no son solamente los alimentos procesados y ultraprocesados, sino que también lamentablemente la depresión es la enfermedad más famosa del siglo XXI. No solamente lo causa, sino que también en mujeres está la menopausia, los dolores, el consumo de alcohol. La duración del sueño, el dolor y, bueno, y enfermedades también como la diabetes y la hipertensión, ¿no? Ahora, en lo que decía Ivette recién de la comida chatarra, también están las comidas, los endulzantes artificiales. Eso me llamó mucho la atención porque yo uso, para el café uno le pone, ¿no? Mejor que el azúcar, dicen. Espérame, quiero agregar que hace muy poquito salió en un diario que decía que estaba comprobado que hasta 5 gotitas no sería como la dosis recomendada diariamente porque podrían ser cancerígenos. ¿Y qué hacemos? ¿Pero con todo eso con qué endulzamos? No, empezar a no endulzar. No endulzar, Tenemos no que endulzar. volver a ver, como a reaprender que los sabores son ricos así y que de verdad, sí, obviamente podemos endulzar las cosas, pero también lo que yo les decía antes, como aprendamos a tomar buenas decisiones. Y ahí tenemos que aprender que, por ejemplo, una sacarina, una sucralosa, va a tener una repercusión tanto en nuestro intestino como en nuestro cerebro, y ahí yo quizás podría elegir otra cosa para como endulzar. la stevia, por ejemplo. Ya, pero es que acá en este artículo se hablaba, y por eso te quiero preguntar, Michelle, en términos ya más concretos, porque este artículo produjo bastantes reacciones, ¿ah? Muchas repercusiones, porque se habló de todos los endulzantes. En Estados Unidos hace algunos meses, bastantes meses, se lanzó la lulosa, que llegó, digamos, a Chile también, etcétera, y mucha gente está presentando síntomas de hinchazón al consumir, por ejemplo, estos endulzantes cuando están sometidos a temperatura. O sea, no es lo mismo endulzar tu té con unas gotitas de alulosa, sucralosa o lo que sea, a que tú hagas, por ejemplo, un queque y lo metas al horno, ¿ya? Entonces, esto tuvo harto impacto. ¿Cuánto de realidad hay de que efectivamente los endulzantes puedan producir cáncer? O sea, todo ese estudio en realidad se basó con gente real, o sea, estos son estudios reales, ¿ya? Por lo tanto, todos los cuerpos son distintos de partida, hay que tener eso de base y, por supuesto, estos estudios dieron esos resultados porque sí fueron así, ¿ya? Hay distintos tipos de endulzantes, está la lulosa, está la sacarina, la sucralosa, la stevia, la astagatosa, etc. Ahora, se hicieron distintos tipos de endulzantes para poder suprimir el consumo de azúcar, lo que se ha demostrado que tampoco tiene un efecto en que uno va a dejar de consumir azúcar, uno va a dejar de consumir postres porque quitamos el azúcar. Al contrario, o sea, finalmente lo que hacen los endulzantes es engañar a la boca, a las papilas gustativas, y el cerebro te sigue diciendo, hey, quiero más dulce. Al cerebro no lo engañaste. Al cerebro no lo Ah, ya, es engañamos, importante lo que saber. engañamos Es muy es inteligente el cerebro. es el dulzor de la boca, y finalmente como eso llega al intestino, el intestino reconoce y dice, ¿esto qué es? Es un químico, o sea, final, ¿y qué produce eso? Hinchazón. Esta hinchazón, cuando uno lo hace durante mucho tiempo y de una forma muy prolongada y durante más de 1, 2, 3, 4, 5 veces al día, eso implica en que tenemos un factor de riesgo. Ahora, perdón, igual era como un mito popular que si esto, que está súper famoso, toda la pastelería sin azúcar, que el quequito, el pay de limón sin azúcar, y uno come, no tiene azúcar, y te comí 3 pay de limón, porque pensáis que no estaba engordando nada, que te hacía mal para la guata. Incluso, como no, si comerse algo dulcecito, te hace bien, como un antidepresivo. Mira, Bueno, pero es que el chocolate, de hecho, dicen que te ayuda, por ejemplo, para la depresión. Sí, o es que sea, sí es verdad. claro, ¿Sí? sí, es ¿Sí? así. Pero el que es alto porcentaje en cacao. Sobre Ajá, el 70%. o sea, de 70 para Claro, arriba. exactamente. Que El sea más fome, amargo. digamos. Podemos ponerle de 65 para que... Oye, el de 60 es rico. Pero perdón, yo me quedé explicado lo de la... Porque todos consumimos hoy lo de los Mucho. endulzantes. Y es preocupante porque todos tomamos muchos té o
café. ¿Pero a ti no o te ha mate. pasado, por ejemplo, Yami, que te hinches? Yo creo que me hincho con Es lo que que, como. es que eso, Pero eso no es normal. pero entre la alulosa y la tagatosa, que son como estos nuevos que hay, ¿es alguno es más sano que la sucralosa o son todos igual de malos? Mira, hay estudios que te indican que la sucralosa en sí en este momento está siendo la más perjudicial, ¿ya? Uy, la que tú comes. Primero fue la sacarina. ¿ya? claro. Después primero se comprobó que la sacarina ya era mala, etcétera, entonces empezaron a llegar la stevia y la sucralosa, ¿no es cierto? Por un tema de gusto, de amargor, porque Eso, la stevia exactamente. Es una hoja. natural es una hoja y es bastante más amarga. Se siente. Entonces la gente empezó a optar por la sucralosa, ¿ok? A partir de ahí se lanza la tagatosa. Y luego la alulosa, pero finalmente viene más o menos lo mismo. O sea, terminan siendo químicos. El tema es que el uso prolongado, si no habría problema si uno tomara poquito durante el día. Pero cuando se cambia esto, estamos hablando de serán unos 15 años ya. Más o menos, sí, más o menos unos 15, 20 años. Empezamos todos a cambiar, dejamos de consumir el azúcar. Hoy por hoy quizás sea mucho más sano consumir azúcar rubia. Y espera, y además está lo clásico, yo creo, que está tu café. No, yo no le echo azúcar y le echáis 20 gotitas. Sí. No, si es diet, Sí, es po. diet, es light. No, pero es que O sea, es light, po. Sí, po, pero... No tiene calorías, No eso son es lo- 5 gotitas. Lo que pasa es que Es el menos azúcar, culpa, finalmente. Claro. el azúcar, si uno lo ve como sacarosa, el azúcar no tiene nada más que calorías. Ojo, Ya. ¿ya? Entonces, la diferencia entre... La cara de asustada de la Se muere todo el endulzante que como yo en el día. Que No, claro, terrible. si nos ponemos en la balanza, el azúcar de mesa, el azúcar blanca, Claro. solamente tiene calorías, no tiene nada más. O sea, no es que tenga un aporte de vitamina, no, nada. Solamente Entonces, ¿con azúcar. qué endulzamos en casa? ¿Con qué endulzaría yo? Con nada. Pero si tuviéramos que elegir algo, yo elegiría una stevia. Una ¿Y la stevia- miel? No mucho. Oye, mira, yo te voy a ser súper honesta. A mí me encanta tomarme un cafecito de una marca X, da lo mismo, pero me gusta. Y una vez lo endulcé con stevia y lo tuve que devolver. Es que- Ay, Es por muy el- amargo. Es O muy sea, fuerte. dame Stevia una por opción eso. real, dame una opción real, porque yo personalmente dije, ¿y el azúcar, por ejemplo, de caña? El azúcar rubia igual es azúcar, pero tiene menos procesamiento. Sí, es verdad. O sea, Sí, ahí finalmente volvemos a lo inicial. Exactamente. Entonces Exactamente. ahí es, ¿qué es mejor? ¿Disminuir las calorías? Que las puedo quemar haciendo una caminata, no necesariamente haciendo ejercicio, pero en vez de, no sé, pues tomarme una micro para avanzar 4 cuadras, a lo mejor las camino. Aumentando el versus, NIT, claro. versus comer más sano. Y ahí volvemos al punto inicial de esto. O sea, son los Exactamente, alimentos claro. procesados los que nos están trayendo problemas de salud. Claro, Exacto. entonces, ¿cuál es la recomendación? Es que mientras más natural sea el alimento, más beneficios vamos a obtener de lo que consumamos. O sea, yo en la clínica, mi pensamiento y lo que siempre le digo a mis pacientes, yo siempre me voy por lo natural. O sea, lo que hago, ok, vamos a eliminar todos estos alimentos, pero porque son procesados y ultraprocesados. Vayámonos a lo natural. O sea, nadie en nuestros tiempos anteriormente, como la humanidad, nadie tenía ni sobrepeso ni obesidad por comer frutas, verduras, por comer carnes, o sea, nadie. Y si nos ponemos a pensar qué pasó aproximadamente de 25 años a la fecha, que nos estamos volviendo con mayor sobrepeso, y no solo con el sobrepeso, porque hay que también hacer la diferencia, sino que también con una obesidad, un sobrepeso inflamatorio. ¿ya? La depresión también que causan los alimentos. que estamos Exacto, este consumiendo. tipo de inflamación que genera, y esta inflamación crónica también genera depresión, ansiedad, trastornos psicológicos. Entonces es súper importante hacer esa diferencia entre qué son los alimentos naturales y cuáles son los procesados y los ultraprocesados y por qué es tan malo finalmente. Sí. Y ahí, Javiera, yo creo que también es importante, y yo por lo menos se lo traspaso mucho a mis hijos, sobre todo a mi hija, y lo conversamos con varias mamás que tenemos niñas adolescentes, que también este tema estético ¿ya? Juega hoy día muy en contra, porque los cánones, los estándares, sobre todo en redes sociales, ¿ya? Es todo flaco, todo lindo, todo perfecto, nadie tiene celulitis, nadie tiene un rollo, y esa no es la realidad, ¿ya? Entonces, también hay una especie de competencia de dónde está ese perfil perfecto, ¿ya? Y nosotros entonces empezamos a tener una alimentación de no alimentarnos, no comer o comer poco, y empezamos a abandonarnos el querernos. Y ahí yo creo que el concepto tiene que ser, aprendamos a comer desde un plan de alimentación. Yo le tengo prohibido, nunca le dije a mi hija,
estuvo con sobrepeso. Entre los 8 y los 9 años viene un proceso de los niños en general que suben de peso, todos. Entonces uno empieza, no, que tiene que bajar de peso. Ese es el peor error que podemos cometer. Lo que tenemos que hacer es enseñarles, y yo siempre hablé de plan de alimentación. Vamos a hacer un plan de alimentación para que tú estés mejor. Vamos a hacer un plan de alimentación que lo vamos a combinar con ejercicio. Entonces, ahí me parece que también hay un fenómeno social en las mujeres que es este tema de simplemente ir por lo estético y abandonarnos un poco desde el querernos como somos. Y por eso en la clínica también está el apoyo psicológico, porque en la clínica creemos en el bienestar integral y cómo no solamente la Nutri te va a decir qué comer, sino que también desde la psicología vamos a aprender a qué me nutre, qué es lo que yo necesito y cómo es una forma de cuidarme porque me quiero y me valoro y no hay nadie mejor que yo para cuidarme. Y podemos involucrar precisamente a los niños y a los adolescentes en estos planes de alimentación y que ellos aprendan y que no solo aprendan a cocinar, por ejemplo, sino que también aprendan, ay, la manzana sí me gusta, la naranja no tanto. Porque a veces es como que uno llega y el plato está servido y no hay una exploración sensorial de qué es lo que a mí me gusta. Claro. Entonces, por eso termino comiendo lo que me dicen. O hacerlo rico. Claro. Sí, Y pues, lo otro que es súper importante que decía Ivette, o sea, el hecho de que los niños hoy en día vean redes sociales, o sea, uno ve TikTok y hay unas chicas bailando y qué sé yo, y la gente siente que eso es lo que uno tiene que hacer, que es lo que uno tiene que seguir. Y finalmente no necesariamente. Lo que nosotros hacemos en la clínica es, ok, veamos cómo está tu estado nutricional en general, tu estado nutricional y médico, por lo tanto hay que chequear exámenes, hay que ver si tenemos un sobrepeso y tú quieres llegar a un peso menor, ok, lo trabajamos, pero si en base a ese sobrepeso, obesidad, ya sea cualquier tipo de grado, estamos con una obesidad inflamatoria, es decir, una resistencia a la insulina, el colesterol elevado o quizás una hipertensión descontrolada, eso es lo que hay que atacar lo agudo, lo primero, lo principal. Y en base a eso, obviamente, vamos a ir poniendo y sacando uno que otro alimento. Ahora, perdón, sí. No, y en base a eso también es que la gente, como dice, o sea, no, pero o sea, de hambre no me voy a morir. Y es como, no por hacer un plan de alimentación tienes que pasar hambre, al contrario. Come mucho más. Hay que comer más. Sí, porque Aprender a comer. Las cantidades. Exactamente, porque finalmente lo que pasa es que uno ve en la televisión gente que es delgada y qué sé yo, pero eso no significa que ellos no coman. Al contrario, quizás se nutren mejor que uno en las redes sociales y qué sé yo, la actividad física. Pero ahí el apoyo, perdona, psicológico es súper importante. Súper Porque importante, todos hemos sí. pasado por el tema Por estético. Yo supuesto. hoy día amo mi celulitis. Debo decirlo. Ya me está reconcilié estupenda, con mi además. celulitis y digo, porque obviamente llegó un minuto cuando yo tenía 26, 27, además estaba en la época que siguió del modelaje, te juro que yo me sentaba y me miraba para ver si se me marcaba la celulitis o no. Porque en el fondo los estándares de belleza era la modelo no puede tener celulitis, la modelo esto y esto otro. Y luché siempre, o sea, masajes, terminaba moreteada, que después el quemador de grasa para la celulitis, etcétera. Llega un minuto que evidentemente que te lo va dando la madurez y el tiempo. Pero yo veo que las chicas, las lolas, están pasando hoy día lo que yo viví cuando tenía su edad, que es competir con otras por ser la perfecta. Hemos visto, o sea, hace nada, se murió una modelo argentina por operarse, por querer ir a operarse. O sea, y ahí me parecía un mensaje que lo hizo la Soloneto, que le mando muchos cariños, que decía, chicas, comencemos a querernos como somos. Y eso me parece que es un mensaje súper potente. ¿No? Y también Aceptarnos. pasa que las chicas de ahora es peor porque los filtros de Instagram, eso hace que les cambie el cuerpo, la cara, la boca, y hace que quieran ser algo que realmente nadie es. Finalmente Exactamente. nadie es. Sí. Ahora, dentro de todo lo que hemos conversado, me parece bastante negativo, yo sé, señora en casa, que el endulzante es malo, que el procesado, que el engorda, que esto, que lo otro. Queremos dar un mensaje positivo, que son los alimentos que sí causan felicidad, que sí se pueden consumir y El que chocolate. sí nos hacen bien. El chocolate. El chocolate, Sí. por ejemplo, pero 70 más o menos por 65 ciento. nos dijeron que sí. 65. Hasta 65. No, me iluminaste la vida con eso. Más dulcecito. Pero un poquito, no una caja. No, pero No, paramos pero- tampoco. Pero tenemos los garbanzos también, Sí. lentejas, Qué rico. el goji, el triptófano, que lo importante es... Con la serotonina. En resumido, ¿qué significa el triptófano y el magnesio también, no? El triptófano es un aminoácido de la cadena de aminoácidos esenciales. ¿Qué significa esto? Que los necesitamos sí o sí en nuestra vida diaria. ¿Ya? Dentro de unos aportadores más grandes de triptófano se encuentra la leche. Por lo tanto, ¿se acuerdan que antes existía el refrán de que para uno dormir mejor se tenía que tomar un vasito Sí. de leche Sí. en la noche? Claro, porque finalmente esto secreta triptófano y el triptófano va a la serotonina, que es la hormona de la De la felicidad. felicidad. Por lo tanto, o sea, perdón, Ahora- el neurotransmisor. La pregunta es,
la leche descremada, ojo, también lo contiene. O sea, no es necesario tomar leche entera, que no debería nadie hoy día estar tomando leche, salvo que haya una condición médica, es las receten, etcétera. Pero la leche descremada funciona perfecto. Sí. Sí, exacto. Las semillas también, como de Todos calabaza. los frutos secos, por ejemplo, las nueces, las almendras, promueven que nosotros liberemos esa serotonina, que es el químico que nos hace más felices. ¿Ya? Entonces, no le Pescados tengamos también. miedo a los alimentos, sino que sepamos cómo nos contribuyen los pescados, el salmón, el atún, Así es. incluso el jurel, las sardinas, tienen un impacto. Y ahí Todo sí que que, sea alto en ahí sí omega que no 3. hay excusa, porque muchas veces la gente dice comer sano, todo es caro. Claro, porque Las es lo que pasa. legumbres, por ejemplo. Yo comería El lentejas jurel. todos los Qué días. rico. El jurel. Amo las Bien hecha. lentejas. Encuentro que son exquisitas. Es un carbohidrato un carbohidrato complejo, es súper bueno. Uno podría comerlo todos los días y de verdad que no necesitaría ni siquiera otra proteína. Entonces, Y lo podemos mezclar con verduras Con verdes. longaniza, nada. No entendió nada. Ultraprocesado. Ese no. Pero con verduras verdes que también tienen todos estos beneficios. Una ensaladita. O también cocidos adentro del mismo oye, yo he guiso. estado viendo todo el rato que hablamos unas ensaladas y unas cosas allá, unos platos exquisitos que me tienen vuelta loca. No, en Vía Santé no sabes las Mira, recetas mira que esa- tienen mira. caseras. Es una Mira ensalada eso. griega De eso exquisita. se trata, de eso se trata. Por ejemplo, cuando tú ves eso, ¿qué te pasa? Se me hace agua la boca. Me dan ganas de tomarme un sour a mí. Porque me gusta, Nada que ver. me gusta todo, mira. Eso es Fresquito. exquisito. Se ve lindo, se ve Sí, es atractivo, verdad. ¿no? Tiene Ya. distintos colores, distintas formas. Oye, Es tú nombraste el jurel y me encanta el Jurel jurel. exquisito. Rico, Jurel. Es rico. Bien hecho. Rico. Michelle, Javiera, muchas gracias A por estar junto a ustedes. nosotros. Gracias. Los invitamos a la clínica. Felices. Vaya, Felices. está buenísimo. Sí, síganos. En búsqueda de un rico bienestar, como también lo que les voy a contar, porque ya comenzaron las ofertas Impacto de Unimark con